Desde hace miles de años, desde la filosofía, desde la religión o las artes, se ha intentado desentrañar la verdad sobre una de las experiencias humanas fundamentales, el amor. Pero, ¿qué dice la ciencia sobre el amor? Luego de 2000 años de pensar y repensar en el tema, el amor aún no ha sido completamente explicado por el conocimiento. Es el momento de acudir a la ciencia para responder preguntas aún no resueltas o precisar aspectos esenciales para saber y sobre todo comprender eso que llamamos amor. Hola, esto es Ciencia al Día, yo soy Patricio Valderrama y en el episodio de hoy, por el Día de San Valentín, conversaremos todo lo que la ciencia nos puede decir sobre el amor. Vamos. Ciencia al Día. La ciencia como nunca te la contaron. Un podcast de RPP conducido por Patricio Valderrama. Y para el episodio de hoy nos acompaña Gerardo Sánchez. Él es académico mexicano de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en neurociencias del comportamiento. Hola Gerardo, qué gusto tenerte en el programa. Al contrario, Patricio, muchas gracias. No, un enorme placer tenerte aquí con nosotros. Vamos de frente al grano. Para la ciencia, ¿qué es el amor? ¿Cómo se puede definir o precisar su naturaleza? Ok. Mira, para la ciencia en realidad es un tema difícil, complejo de abordar, porque muchas veces hablamos del amor como en un estricto funcionamiento de los organismos humanos, cuando en realidad no es una reacción o una experiencia que sea exclusivamente humana, pero sí para la forma en la que lo conocemos tradicionalmente en los procesos culturales, en la literatura, en las películas, etcétera. Entonces muchas veces este concepto de amor puede resultar difícil de explorarse desde la ciencia porque tenemos ciertas limitantes, ¿no? en los mecanismos o las técnicas que utilizamos para explorarlo. Sin embargo, sí se han hecho algunas definiciones para tratar de operacionalizar lo que pudiéramos entender a veces como amor romántico, a veces como amor maternal, a veces como amor filial también. Entonces, inclusive dentro de las distintas categorías de las que podemos hablar del amor, podemos encontrarnos muchísimas clasificaciones, ¿no? Claro. Dime. No, sí, justamente te iba a decir que aparentemente, por lo que tú nos estás comentando, hay varios tipos de amor. No es un solo amor. Existe el amor por la madre, por los hermanos, por el prójimo, por la naturaleza. ¿Cómo lo podemos distinguir desde un punto de vista más sistemático? Exactamente, justamente para tratar de responder hacia ese tipo de cuestionamiento, gran parte de lo que se ha hecho en torno a investigación particularmente de las neurociencias del comportamiento es tratar de identificar qué mecanismos biológicos, neurales, fisiológicos, químicos también, pueden ayudarnos a diferenciar de la forma en la que estamos experimentando cada uno de estos tipos de amor. Por ejemplo, las investigaciones más viejitas en torno a esta temática primero se han hecho con animales no humanos, por ejemplo con ratoncitos, con ratas, con topillos, que justamente nos ayudan a diferenciar de cómo se dan los mecanismos cerebrales cuando se están formando los vínculos de pares o el emparejamiento. Entre ellos. Exactamente, esto generalmente se ha estudiado en machos y hembras por la mayor probabilidad, ¿no? de encontrar este tipo de procesos en esta dupla, ¿no? Pero sí, justamente parte de lo que subyace o parece subyacer al amor que conocemos los humanos es justamente la forma o los mecanismos que permiten el vínculo entre pares. No podemos hablar como tal de un amor romántico como el de nosotros, en donde nos decimos cariñitos, donde tenemos expectativas, ¿no? De compartir un matrimonio, una vivienda, familia, etcétera. Pero sí podemos hablar de los mecanismos neurales en estas especies referentes a cómo es que se van formando estos vínculos. ¿Qué es lo que hace que un animalito prefiera estar más con uno que con otro? Y que de hecho cuando ya se está formando este vínculo, incluso rechace a otros que pudieran ser tanto competencia para él, es decir, a otros organismos de su mismo sexo, o
posible competencia para la pareja potencial, porque también es un mecanismo que se observa. Entonces, a nivel comportamental, lo que podemos observar de manera sistemática en torno a esta formación de vínculos tiene que ver con una preferencia a permanecer por más tiempo, interactuar, a compartir espacio, alimentación, cuidado de las crías también, Ujú. con otro organismo, y al mismo tiempo cerrar un poquito la ventana hacia nuevas alternativas, ¿no? Que aquí, si te fijas, ya estamos entrándole un poquito al tema de lo que pudiera ser la exclusividad, ¿no? O la monogamia Claro. en torno a estas especies. Pero es de las formas iniciales en donde se ha explorado esta temática a nivel de sistema nervioso. Si quieres, conforme vayamos avanzando, puedo irte platicando un poquito acerca de qué es lo que hemos encontrado, ¿no? En torno a estos procesos o mecanismos. Sí, claro. Todos, a ver, ¿cómo lo preguntamos esto? ¿Todos sentimos igual este sentimiento de amor o depende de la cultura, de la persona, de la edad? ¿Cómo la ciencia, cómo ustedes que son estudiosos en este tema ven ese aspecto? Bueno, en general cualquier emoción podemos sentirla cada uno de forma muy particular, ¿no? Ujú, En sí, las emociones tienen que ver tanto con mecanismos fisiológicos que de alguna manera preparan a nuestro organismo para actuar en torno a algo. Por ejemplo, el miedo prepara al organismo para salir corriendo. ujú. El enojo, la ira nos prepara para defendernos, para luchar, para atacar. Y cuando hablamos de una emoción de tipo gratificante, como lo que pudiera ser atracción o pudiera ser el amor, más bien a lo que nos prepara es al acercamiento. De hecho, lo que se busca en torno al establecimiento de parejas es el acercamiento entre las dos partes y el sostenimiento de actividades compartidas. Entonces lo podemos experimentar de muchas formas, así como muchas personas experimentamos el miedo de una u otra forma, muchas personas experimentamos el amor de varias maneras. Estos matices Ujú. tienden a tener que ver un poquito ya más con la historia personal de cada individuo, más que con los mecanismos fisiológicos. Vamos a ver que de hecho los mecanismos fisiológicos son muy parecidos para todos. Sin embargo, la experiencia de aprendizaje que yo tengo en torno al miedo, al enojo Claro. o al amor son muy diferentes, y entonces los puedo experimentar de muchas formas. Y también algo que quisiera que más adelante pudiéramos ir tocando es cómo el lenguaje, que es una característica que de alguna manera compartimos como humanos, Ujú. de hecho tiende mucho a matizar esto, tanto cuando estamos hablando de cómo lo experimento relacionado con expectativas, relacionado con cualidades o etiquetas que muchas veces yo espero que tenga la persona en cuestión, también en torno a cómo yo me percibo dentro de un vínculo de pareja, como la pareja, etcétera. Entonces, el lenguaje nos ayuda mucho a darle esos diferentes matices, aun cuando la experiencia fisiológica preparatoria es muy parecida. Por ejemplo, Mira. cuando estamos hablando de esta atracción, porque eso es el amor más que una emoción como tal, que las emociones son como cambios rápidos, abruptos Ujú. en torno a los mecanismos fisiológicos. Cuando hablamos de amor, muchas veces se suele hablar de un sentimiento, que es más sostenido, ¿no? Más que una respuesta rápida y cambiante, parece ser algo sostenido, pero que está matizado por muchas emociones, como la euforia. Es así, podemos hablar de una emoción, ¿no? Esta parte preparatoria, en donde, por ejemplo, mis pupilas se dilatan, siento estos retortijones en el estómago, ¿no? Que a veces le llamamos Claro. maripositas. Eh, empieza también, perdón, empieza a haber más actividad sexual preparatoria. Por ejemplo, puede haber más lubricación, puede haber más irrigación sanguínea en las áreas genitales. Esta parte de las emociones que llegamos a sentir cuando tengo de frente a la persona que amo o que con la que tengo un vínculo de pareja, las experimentamos de forma muy parecida. Los matices, los significados que le damos, ahí sí ya puede ser muy variante y tiene que ver con la experiencia y con la forma en la que verbalmente, o sea, a partir del lenguaje, nosotros vamos dando estos matices.
Ya, y eso es constante en todas las culturas, en todas las lenguas, en todos los idiomas, o hay matices en cada uno. Digo, seguramente si exploramos cada cultura encontraremos los matices personales. Sin embargo, el mecanismo fisiológico es esencialmente el mismo. Ujú, Las normas culturales sí pueden dictar de alguna manera lo que se espera. Por ejemplo, hay culturas en donde está permitida la poligamia, ¿no? ujú. Hay otras en donde definitivamente es algo muy restrictivo y está mal visto social, culturalmente. Entonces, gran parte de los patrones, ya el cómo nos relacionamos con la pareja, el cómo hacemos esta manifestación de lo que sentimos, eso puede ser muy diverso. Las sensaciones internas parece ser muy parecidas, los pensamientos, las preconcepciones, eso lo matiza como experiencia interna y ya la forma en la que lo manifestamos, es decir, a raíz del comportamiento observable, eso sí ya es muy diverso. Hay muchas manifestaciones, ¿no? Del amor. Como experiencia es algo privado, compartimos algunas cosas, otras las matizamos como como muestra, ¿no? A partir del comportamiento observable puede ser muy diverso. Y eso, como lo mencionabas, está muy matizado por procesos históricos, culturales, sociales. Qué interesante, qué interesante. Oye, y hay el concepto de el enamoramiento, ¿es lo mismo que el amor a nivel mental, a nivel psicológico? Fíjate, esa distinción creo que justo va muy de la mano con la diferenciación que hacíamos hace rato de los tipos de amor, ¿no? Eh, Porque una cosa es el amor del vínculo, ¿no? De pareja, otra Ujú. cosa es el amor maternal y otra cosa el proceso por el que voy sintiendo esa atracción y me voy sintiendo cada vez más con ese impulso de permanecer cerca a la persona, que eso es algo que caracteriza al enamoramiento. Y que si recuerdas estos animalitos que te había comentado que a Ujú. veces se utilizan para el estudio de estos mecanismos, por ejemplo, algo que observamos, esto se ha estudiado mucho en topillos de pradera, son unos animalitos parecidos a unos roedores, parecidos a ratoncitos, que sabemos que son especies monógamas. O sea, permanecen con la Ujú. pareja con la que generalmente se reproducen, compartiendo, como te decía hace rato, escenarios, recursos, el cuidado de los hijos. Aunque también hay que hacer un paréntesis, que aunque hay más predisposición a permanecer con la pareja, no siempre hay exclusividad sexual. Ese es Mm. otro tema. Pero son especies consideradas socialmente monógamas. O sea, socialmente hacen todas estas actividades con una sola pareja. En estos animalitos, por ejemplo, cuando se presenta la exposición al contacto sexual entre ellos, se tienden a cambiar los circuitos neurales Ya. asociados con la recompensa, asociados con la atracción, asociados con también el rechazo. Ujú. Y se observa que después bueno, cuando se aparean, estos cambios se dan más rápidamente, pero a veces basta solamente con que convivan un macho y una hembra por alrededor de 20 días para observar ya cambios neuroquímicos en sus cerebros. Y donde esos cambios neuroquímicos también de alguna manera promueven, como te decía hace un momentito, a que rechacen a otros animalitos y a que busquen más la cercanía con la pareja con la que están estableciendo el lazo. Eso se parece mucho a lo que llamamos enamoramiento Ujú. en los humanos. Cuando estamos en este proceso, la persona de la que me estoy enamorando es sumamente atractiva para mí. Y aunque tenga otras parejas potenciales enfrente, mi atención se canaliza, se centra en las cualidades de esta persona. Si veo que alguien más llega y también trata de cortejar a la persona que me atrae, siento algo incómodo, que de hecho me Ujú. predispone a atacar. Y eso lo observamos también en estos animalitos. Cuando se acercan otros animales de su mismo sexo, por ejemplo, en el caso de los machos, tienden a atacarlo, a mostrar comportamientos defensivos. Cuando se presentan otras hembras, tienden a presentar comportamientos de rechazo, mientras que los comportamientos dirigidos a la pareja potencial van más en torno al compartir, a la aproximación, al acercamiento y por supuesto también a la conducta sexual.
Y todo esto sabemos que se está llevando a cabo con cambios neuroquímicos en el cerebro. Digo, probablemente hablemos un poquito acerca de los químicos, las hormonas, los neurotransmisores asociados con todos estos procesos, pero sí justamente estos patrones de cambio comportamental sabemos que vienen acompañados de cambios acá. Ujú. O sea, esta preferencia tan fuerte que muestran por un solo miembro de su especie, lo observamos en nosotros también. Y este rechazo que tienen hacia otros animalitos también lo observamos en nosotros. Entonces, parece ser eso el equivalente, ¿no? A lo que nosotros muchas veces denominamos enamoramiento, que Claro. nosotros matizamos, ¿no? También de muchas otras formas. Justamente de eso quería preguntarte, ¿qué pasa en el cerebro? ¿Cuál es desde el punto de vista químico, desde el punto de vista fisiológico, cuando recibimos el flechazo del amor? ¿Hay cambios? ¿No hay cambios? ¿Qué es lo que sucede? Sí, fíjate que en cuestiones químicas hay muchas sustancias que son potenciales candidatas para jugar un papel importante aquí, pero la investigación que tenemos hasta ahorita apunta principalmente a tres sustancias Ujú. químicas. Eh, una que se llama dopamina, es un Ya. neurotransmisor asociado con la recompensa, asociado con la gratificación, asociado con repetir comportamientos. Es un neurotransmisor que de alguna manera contribuye a que yo repita cosas que son naturalmente gratificantes para mí o que es adaptativo, que sean gratificantes para la especie, como el alimentarme, como el tener conducta sexual, eh, como el comer alimentos que me gustan, el escuchar música, y también sabemos que es un neurotransmisor que juega un papel importante en las adicciones. Eh, Ujú. Probablemente hablemos, ¿no? De cómo a veces parece que estamos bajo la droga del amor. Entonces, la dopamina tiene que ver con eso. Es un neurotransmisor Mira. que en las redes que va formando contribuye a que se repitan, a que yo tienda a preferir repetir y repetir cosas porque se están activando estos circuitos de recompensa naturales. Ese es uno de los tres químicos que suelen participar. También tenemos otras dos hormonas, neurohormonas, que, que están producidas por una estructura del cerebro que se llama hipotálamo Ya. y son liberadas en un punto que se llama neurohipófisis y es un punto que tiene mucha vascularización sanguínea y que permite que las hormonas que son liberadas ahí se transmitan no nada más al cerebro, sino que también puedan viajar a lo largo de todo el cuerpo. Y estas hormonas que sabemos que juegan un papel importante son dos. Una se llama oxitocina, que de hecho es conocida como la hormona del amor, Mm. y otra se llama vasopresina. Ambas producidas por el hipotálamo y juegan un papel importante. La oxitocina, por ejemplo, sabemos que se libera en gran cantidad, no nada más cuando tengo de frente a la persona o al animalito, en el caso de los otros animalitos con el que se está formando este vínculo. Es una hormona que se libera en gran cantidad, por ejemplo, cuando hay contacto sexual, Ya. cuando hay besos, cuando hay caricias y que se libera en una tasa muy importante cuando hay orgasmo. Entonces, sabemos que es una hormona que favorece al vínculo entre personas. Y no nada más en el amor romántico, en el amor pasional. También sabemos que es una hormona que se está liberando, por ejemplo, cuando hay amamantamiento. O sea, mientras la mamá está alimentando al bebé, la propia succión del bebé activa circuitos que hacen que se libere más de esta hormona y esta hormona, como viaja por el cuerpo, ayuda a que sea liberada la leche materna. Entonces vemos que es una hormona que promueve esos vínculos que son adaptativos para la especie. Es adaptativo para la especie que yo forme un vínculo con una pareja potencial y también es adaptativo para la especie que yo forme un vínculo con mis hijos, con mis crías. Entonces es una hormona que está Mira. muy relacionada con eso. La otra hormona, que se llama vasopresina, tiene muchos papeles en el organismo, ayuda a controlar el volumen de líquidos, ayuda a controlar también el diámetro de los capilares sanguíneos, pero a nivel de lo que estamos hablando, a nivel del amor y de las respuestas que se dan, sabemos que también es una hormona que se libera en mayor cantidad cuando estamos ante la pareja potencial y
que es especialmente importante para la formación de vínculos y que también hace ratito que te platicaba de que los animalitos pueden tender a manifestar algo así como celos, lo que Ujú. nosotros le llamamos celos, y que se muestran a la defensiva de otros miembros del mismo sexo que pudieran ser competencia. Sabemos que la vasopresina juega un papel importante en mostrar este tipo de comportamientos defensivos. Cuando la bloqueamos, o sea, si administramos químicos que bloquean su función, el animalito, aunque le pongan a otros que pudieran ser competencia, no se muestra como tan reactivo. Mientras Ya. que si se administra después de que estuvo con una frecuencia, como te decía hace ratito, ¿no? Más o menos 20 días de haber tenido contacto con una pareja potencial y la administramos, este animalito se puede mostrar más agresivo hacia otros posibles competidores. La Entonces hormona de los sabemos que celos. son, exactamente, sabemos que son químicos importantes. Uno, los dos nos ayudan a mantener el vínculo, ¿sí? Pero Ujú. además la vasopresina no nada más fortalece ese vínculo, sino que también parece tener que ver con el rechazo de competencia y de otras parejas potenciales que para ese momento no me ayudan. Si yo quiero formar un vínculo y Claro. quiero apostarle a ese vínculo, necesito apostarle mis recursos a ese y no a todos los demás, ¿no? Eso para las especies socialmente monógamas, como lo platicábamos hace rato, pero por ejemplo estos tres son algunos de los químicos que sabemos que están mediando este tipo de respuestas. Ok, wow. Entonces, como el amor, a ver, ¿qué produce? ¿El amor produce la liberación de químicos o la liberación de químicos produce el amor? Esa es una paradoja hermosísima en neurociencias, porque justamente se trata de establecer causalidad, por supuesto. Ujú, Por ejemplo, lo que observamos es, por ejemplo, hace ratito te hablaba de dopamina. ujú. La dopamina sabemos que se libera ante muchos estímulos, Claro. muchos estímulos que son potencialmente placenteros, pero también se pueden condicionar. El condicionamiento es un proceso de aprendizaje en donde una respuesta involuntaria puede cambiar en función de lo que está ocurriendo en el ambiente y de la experiencia previa. Por ejemplo, si yo en un inicio disfrutaba muchísimo de una comida y mi cerebro liberaba mucha dopamina en ese momento, Ya. en otras circunstancias, si me enfermé del estómago, puedo sentir algo desagradable. No necesariamente placer y que el cóctel químico que esté liberándose en mi cerebro sea muy distinto. Entonces, si bien es un químico cuya circuitería ya está predispuesta a funcionar bajo ciertas circunstancias, es susceptible también de aprendizaje. Y la propia actividad del circuito puede también modificar la forma en la que respondo en el futuro. Por poner un ejemplo, con estos topillos. Eh, Sabemos que para la dopamina tenemos muchos tipos de receptores. Algunos que se han estudiado se les llama receptores D1 y D2. Cada uno tiene su composición química particular. Lo Ya. que sabemos es que, por ejemplo, los receptores D2, concretamente cuando reciben dopamina o si los estimulamos, incrementan estas conductas de acercamiento. Parece que contribuye a la formación de vínculos. Y cuando estos se activan y permanecen activos por cierto tiempo, empieza a cambiar la genética, o sea, la propia genética de mis células empieza a expresar genes que hacen que surjan más receptores de uno. O sea, mientras yo me mantengo, imagínate que yo empiezo a salir contigo y te Ujú. veo muy frecuentemente, ¿no? Y te vi hoy, y te veo mañana, y te veo pasado, y nos estamos viendo constantemente. Estoy reforzando esos circuitos de recompensa, de Ya. gratificación que me atraen hacia ti, pero al mismo tiempo, cuando se activan esos circuitos, los genes empiezan a activarse para poder sacar nuevos receptores, pero de otro tipo, unos receptores que les llamamos de uno. Y pasados unos días, pasado un tiempo después de tener mucho contacto seguido, estos receptores también empiezan a responder a la dopamina, pero de una manera diferente. Ujú. Ya no nada más para atraerme a ti, sino para de alguna manera volver rígido mi comportamiento. ¿A qué me refiero con rígido? A esto que a veces le llamamos estoy obsesionado, ¿no? Contigo. Ujú. O sea, en el sentido de que me atraes tú y solamente tú. Que por aquí hay una persona súper atractiva. Ah, ok, no me importa. Me importas tú. Que por Ya. acá hay fulano. Me importas tú.
Entonces, pero este es un cambio que se va dando después de que se va fortaleciendo el vínculo entre pareja. O sea, se va consolidando, incrementa la atracción hacia ti, incrementan las aproximaciones a nivel comportamental y a nivel químico, se van refinando los circuitos que al mismo tiempo me van ayudando a rechazar a otras parejas potenciales. Esto hablando de, por ejemplo, de un químico, pero que está trabajando con receptores diferentes y cómo la propia experiencia, el propio hecho de yo conductualmente aproximarme a ti y mantenerme próximo a ti, hace que esto cambie. Y al mismo tiempo, el cambio aquí hace que cambie mi comportamiento, porque tiendo a rechazar. Y ese rechazo lo que hace es pues, que esté más centrado en ti, lo cual fortalece este circuito. Y este circuito, entonces si te fijas, es una retroalimentación mutua, ¿sí? Donde todas las claves del contexto van favoreciendo a que cambie esto y al mismo tiempo esta predisposición me inclina o me predispone más a actuar de cierta forma que paradójicamente refuerzan este circuito. Por eso es que el enamoramiento parece que crece y se vuelve así como súper sólido. Claro. Ahora también llega un punto en donde este circuito, aunque está muy fortalecido, igual que con las drogas, desarrollamos tolerancia. Exacto. Sí. Justamente Entonces, eso te quería preguntar, ¿cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo dura ese sentimiento, esa sensación de que estás en las nubes, ¿no? ¿Cuánto tiempo duran químicamente? sí, es muy variable. Hay hablar de un dato concreto, la verdad, no me gusta porque estamos reduciéndolo muchísimo. Hay algunos investigadores que se avientan a decir el enamoramiento dura 3 años. Así, tal cual, se avientan a decirlo. Ya, Yo no me aventaría a decirlo porque es algo que se matiza de muchas formas. Si bien este sentimiento, ¿no? O esta euforia que te causa, ¿no? El estar cerca de la persona que quieres, si se va matizando con más conductas de aproximación, con más compartir valores, con más compartir también mis vulnerabilidades, es un acercamiento que va a tender a reforzarse no nada más por estos procesos químicos de los que estamos hablando, sino por la historia de aprendizaje y por la modificación de otros circuitos más duraderos. No nada más algo momentáneo o fugaz. Por otro lado, si a lo largo de esos 3 años, o 1 o 2 años, sí tiendo a acercarme, pero cada que me aproximo recibo rechazos, o recibo insultos, o recibo cosas que llegan a resultar desagradables, pues muy probablemente ese enamoramiento no va a durar tanto. claro. Entonces, aunque químicamente podríamos hablar de que tardamos más o menos 3 años en empezar a habituarnos a esto y que empiece a decaer esa euforia que llegamos a sentir, no es una ley absoluta, ¿no? Porque hay muchas cosas que llegamos a hacer que pueden contribuir o que pueden mediar qué tan rápido o qué tan lento este circuito va cambiando, ¿no? Mira, ok. Y al principio hablábamos de cómo es el matiz del lenguaje, cómo eso se expresa, cómo cambia inclusive el tema del lenguaje. Profundicemos ahora en eso, que me parece interesantísimo, ¿no? Y de hecho lo hemos vivido. Sí, sí. Y que, fíjate, voy a tratar de ligarlo Ujú. a igual los mismos mecanismos cerebrales, ¿no? Hace ratito hablábamos de químicos. Sí. Mencionamos a la dopamina, que está funcionando en circuitos de recompensa, circuitos que promueven el comportamiento repetitivo relacionado con adicciones. Veíamos estos químicos que de alguna manera promueven el acercamiento a la persona y al mismo tiempo el rechazo hacia otras. Estos sistemas están funcionando en estructuras cerebrales que a veces les llamamos sistema límbico. Es un sistema evolutivamente más viejito, o sea, es algo que compartimos con animales de hace muchos años, en la escala filogenética o evolutiva. Ujú. Son mecanismos más antiguos. Lo que es el lenguaje tiene que ver con cómo nuestro cerebro ha desarrollado la parte de hasta arriba, lo que le llamamos corteza cerebral. Esa corteza cerebral es la que a los humanos
nos da la capacidad de hacer muchas cosas que tal vez otros animalitos no hacen. Muchos otros animales también tienen corteza cerebral, pero lo que nos caracteriza a los humanos es que tenemos esa corteza plegada. Hay otros animalitos que se ve así como lisa. Ujú. Nosotros, esos, ves que el cerebro parece como una tripita. No es una tripita, en realidad es la corteza cerebral que está doblada en forma Ujú. de surcos para que quepa más en una cavidad de cráneo más pequeña. Esa corteza cerebral y la forma en la que ha evolucionado nos ha permitido desarrollar habilidades o procesos cognitivos, como es las habilidades espaciales, memoria, aprendizaje, pero también nos ha permitido el desarrollo del lenguaje y también nos ha permitido el desarrollo de otras funciones como el razonamiento, como la planeación, la toma de decisiones, el pensar a futuro, el emitir juicios, etcétera. Entonces, estos circuitos de los que hablamos y estos químicos funcionan primordialmente en estas estructuras más viejitas. Sabemos que el lenguaje tiene que ver con la corteza cerebral y mucho de ello se matiza por las construcciones que yo hago referente a las expectativas que tengo de la persona que es potencialmente agradable para mí, Ujú. pero también de las propias nociones que yo tengo acerca del enamoramiento. Por ejemplo, sabemos que cuando estamos en esta etapa de enamoramiento, además de que este cóctel químico está a todo, hay regiones de nuestra corteza cerebral que dejan de funcionar. No es que se descompongan, pero funcionan con menor intensidad. Si nosotros observamos en una resonancia magnética, que es una forma de ver cómo está activándose ciertas regiones del cerebro, podemos observar que hay regiones de mi corteza Ya. que empiezan a funcionar con menor intensidad. Regiones asociadas, por ejemplo, a la emisión de juicios. Utilizamos el lenguaje para eso, ¿no? Pero a la emisión de juicios. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo trato de hacer inferencias acerca de lo que tú estás pensando o acerca de lo que tú estás sintiendo, necesito formularme juicios. Necesito salir de mi propia persona, de ente individual, observar y acceder a qué probablemente estarás pensando. Por ejemplo, ahorita que te veo que estás moviendo los ojos, puedo decir, parece que se está interrogando algunas cosas o probablemente está relacionando algunas de las cosas. Ahorita que asentiste, puedo decir, bueno, parece que me está escuchando. Estas inferencias que yo hago, las hago a partir de la emisión de ciertos juicios. Y esos juicios incluyen también aquellas categorías morales, ¿no? Que tomamos sobre lo bueno, lo malo, lo correcto e incorrecto. Y estas regiones que nos ayudan a formularnos esos juicios, en la etapa de enamoramiento observamos que no están trabajando tan arduamente como No me normalmente lo digas. hacemos. No todo el tiempo, sino Claro. cuando estoy frente a la persona que me atrae. Eso quiere decir que si mis amigos me están diciendo, amiga, amigo, date cuenta, Date no te cuenta. conviene, Y tú no te das este, cuenta. no me doy cuenta, porque no logro formularme ese juicio de que probablemente no sea la persona que me convenga más. Por eso a veces decimos que el amor es ciego. Me cuesta Claro. trabajo ver más allá de lo que yo estoy viendo. Y de hecho esta capacidad de ver a través de los ojos de otra persona no lo veo. Asumo que lo que tú estás viendo es lo mismo que yo. Entonces, Ya. si yo me siento perdidamente enamorado, puedo espejearme y pensar, pues tú también te sientes igual, ¿no? Aunque me estés hablando grosero, aunque me estés diciendo de cosas, aunque presentes muchos comportamientos que tal vez me den a entender que tal vez me estás engañando, me estás haciendo, ¿sí? Nos cuesta trabajo verlo porque esas áreas que se encargan de emitir juicios y de dirigirnos a partir de esos juicios muchas veces racionales no están trabajando como lo suelen hacer. Por eso a veces nuestros amigos pueden darse cuenta de algunas cosas que nosotros no, mientras estamos Y no en es esa nuestra etapa. culpa, es culpa de los químicos. Los químicos y la hipoactivación de estas regiones, que Mira. tiene sentido que estén hipoactivas o poco responsivas, Ajá. porque finalmente lo que buscamos es el acercamiento, sin importar qué. De hecho, podemos hacer un paralelismo en lo que ocurre con estas regiones a cuando estamos, por ejemplo, tan prendidos o tan excitados sexualmente que, por ejemplo, no hay preservativo, no importa.
O Vamos. sea, vamos a lo que vamos, ¿no? Oye, Ajá. pero estamos en casa de mis papás y nos van a... No importa. O sea, en ese momento tiene más poder la parte de la euforia que la Ya. inhibición comportamental. Entonces, estas regiones que nos ayudan a formularnos juicios, juicios hasta cierto punto más objetivos, ¿no? Más Ujú. considerando la situación completa y que nos ayudan a meterle freno, no están respondiendo tan como lo suelen hacer en otro tipo de circunstancias donde no está de por medio la pareja potencial. Entonces, hay químicos, hay hipofuncionamiento o desactivación de algunas regiones cerebrales, mientras que hay otras que están más activas, ¿no? Claro. Y ahorita hablábamos del juicio, pero también hay regiones que dejan de trabajar, por ejemplo, algunas estructuras como la amígdala cerebral que nos ayudan a detectar amenazas y experimentar miedo. Entonces yo puedo estar Ya. perdidamente enamorado y sentirme Superman, ¿no? Sentirme que lo puedo todo y que no le temo a nada mientras esté Mira. contigo, ¿no? Mientras sea por ti lo que estoy haciendo. Claro, por eso uno ve tantas cosas que las llamamos locura de amor que ocurren o sea, es porque el cerebro no está funcionando correctamente frente al enamoramiento. ¡Qué estupendo! Eh, Gerardo, ¿existe el amor a primera vista? ¿Ese flechazo inmediato? Suena decepcionante, pero no. Oh, Esto de flechazo a primera vista tiene que ver justo con las construcciones del lenguaje, ¿no? Que a ya, veces tenemos. Todos, todos y socialmente nos han enseñado a generarnos o a construirnos una historia de quiénes somos. ¿Sí? ya. Y podemos verlo si le preguntas a alguien, oye, ¿y tú cómo eres como persona? Y la persona te puede decir, no, pues mira, yo soy una persona, soy honesto, soy una persona muy empática, o sabes que soy muy temeroso, soy muy ansioso, soy muy... soy, ¿no? Ujú. Tendemos a generarnos una historia acerca de la persona que somos y así como nos generamos nuestra propia historia y nos ponemos nuestras propias etiquetas acerca de las cualidades que poseemos, también se las puedo poner a otra persona, ¿no? Mm, Entonces, si yo veo a una persona, ¿no? Que digo, es que voy a poner un ejemplo, ¿no? ujú. Que veo que va saliendo, no sé, el rockstar, que se ve así súper, que se ve muy desinhibido, muy seguro de sí mismo, tiene una mirada súper seductora, además canta increíble, tiene una voz espectacular, este tiene una mente creativa increíble porque he escuchado su música, sus letras, etcétera, y lo conozco en persona, ¿no? Y yo veo a esta persona y digo, es el amor de mi vida, ¿no? Claro. Pero si te fijas, ahí estamos hablando de una construcción que hacemos a partir de estas cualidades que gracias a la ayuda del lenguaje le vamos poniendo a la persona. Y entonces puedo creer o convencerme a mí mismo en ese momento de que es ahí, de que esa es la persona, es esa. ¿Sí? Ya. Pero eso no quiere decir que sea algo que vaya a ser ni completamente duradero y por supuesto pues no es garantía de que vaya a ser realmente el amor de mi vida. Es una situación fugaz, es una situación que está muy matizada por preconcepciones, por el lenguaje. Puede llevarnos a esa conclusión, pero no tiene que ser una conclusión certera. Mira, qué interesante. Oye, ya se está volando el tiempo y quería nada más terminar. Hay una canción muy conocida que dice, no se puede morir del amor. ¿Se puede morir de amor o se puede morir de falta de amor? ¿De algo así? Sería complicado hablar de algo así estudiado de manera científica, ¿no? Porque Ujú, vamos, sabemos que hay datos de experiencias, ¿no? O anecdóticos ujú. de, por ejemplo, de personas, ¿no? Que vivieron así como 80 años juntos y se Exacto. muere la pareja y la otra persona también fallece, ¿no? Cercanamente en el tiempo. Es importante considerar que hay muchos factores involucrados, desde dejó de comer, dejó de dormir, dejó de, etcétera, ¿no? Y que también Ujú. los propios mecanismos fisiológicos de nuestro cuerpo están matizados por las emociones. Eso no quiere decir
todos podamos morir o de amor o de miedo, etcétera, ¿sí? Sin embargo, sí puede haber una predisposición a optar por comportamientos que me puedan llevar a un desenlace como ese, a que pierda la vida. Ahora, sabemos que el apego y este vínculo que establecemos tempranamente, o sea, cuando somos niños y estamos al cuidado de nuestros papás, puede también ayudarnos a ser más resilientes con esta separación. O sea, ya de por sí traemos una predisposición a generar más fácilmente ciertos lazos de conexión, filial, maternal, etcétera. Y sabemos que cuando son estimulados de manera efectiva en la infancia, es más probable que yo sea resiliente en el futuro y que pueda aguantar. No quiere decir que no me duela, pero puedo llevar más fácilmente una ruptura que una persona que no desarrolló esas conexiones, esos vínculos afectivos o de apego de manera efectiva durante la infancia. Entonces ahí tenemos otra variable más. No cualquiera se moriría de amor. Probablemente pudiera morir de amor, pero una persona que incluso desde la infancia no logró consolidar este tipo de vínculos. Entonces, la muerte por sí misma no sería un desenlace como consecuente de un rechazo, pero sí pudiera ser consecuencia de, decíamos, dejar de comer, dejar de beber, dejar de cuidarme, dejar de dormir, o inclusive llegar al suicidio, ¿no? Que también, vamos, tenemos muchas historias a nivel a nivel de la literatura que nos relatan justamente ese tipo de tragedias románticas, ¿no? Donde si no es contigo, no es con nadie. Nuevamente, estamos hablando de una construcción del lenguaje. El que yo pierda una relación ahorita no quiere decir que no pueda volver a construir una en el futuro. Pero tenemos estas construcciones verbales son reglas, ¿no? Si yo ya no estoy con esta persona, ya no puedo estar con otra persona. Claro. Y me aferro, ¿no? a esa regla. No quiere decir que mi sistema, mi cerebro, mi biología no tenga la capacidad de volver a formar un vínculo. Sin embargo, ahí el lenguaje nos está jugando una mala pasada, ¿no? Porque me aferro a ese tipo de reglas y me lleva a conductualmente rechazar también a otras parejas potenciales y a mantener un comportamiento rígido, a veces obsesivo, dirigido hacia una persona en particular. Ahí es donde a veces también decimos que el amor nos lleva a la locura, ¿no? Claro. Que vamos, no es que nos volvamos locos, es que el patrón de comportamiento se vuelve muy rígido. Hablábamos hace rato, ¿no? De que no hay tanta claridad acerca de los juicios y al mismo tiempo hay un patrón rígido, una búsqueda casi obsesiva por la persona. Podemos decir, está loco de amor. Es una etiqueta peyorativa, yo no estaría de acuerdo, ¿no? con utilizarla. Pero estamos reflejando, más bien estamos de alguna manera describiendo cómo este patrón de comportamiento puede volverse en ciertas situaciones o en ciertos contextos algo que ya no es adaptativo. O sea, es adaptativo la búsqueda, el acercamiento, llevado en este contexto ya no es adaptativo. Nos puede llevar a cosas ilegales, ¿no? Incluso al acoso, etcétera, ¿no? Pero eso, digamos, también se aprende con la edad, ¿no? De repente a veces uno cuando es joven, adolescente, tiene más esos chispazos de pasión, de cosas que cuando tiene 40, 50 años, qué sé yo. ¿Es así? ¿Podemos entrenarnos para amar saludablemente? Ahí hay por lo menos dos variables importantes. Una, el desarrollo. Estas cortezas, particularmente las de enfrente de nuestro cerebro, que nos ayudan con esta parte del juicio, el razonamiento, toma de decisiones, inhibición de impulsos, flexibilidad, etcétera, terminan de madurar al último. Es lo último de mi cerebro que madura. A veces pasados los 20 años, ¿no? Y además tiende a terminar de madurar más tardíamente en hombres que en mujeres. Entonces es mucho más probable encontrarnos este tipo de comportamientos más impulsivos, más a veces denominamos irracionales, ¿no? o guiados por solamente la emoción, en personas más jóvenes.
Y en personas ya más grandes, donde ya terminaron de madurar este tipo de regiones cerebrales, es más fácil que pueda ser un poquito más mesurado, un poquito más reservado, más inhibir, ¿no?, algunas cosas que, por supuesto, como te decía, por lo menos son dos variables. No es nada más que tanto ha madurado, sino también que tanto se ha entrenado. Yo puedo tener 40, 50 años, y si en mi vida jamás tuve una relación y estoy experimentando mi primera relación afectiva, Claro. pues igual y actúo como un adolescente, ¿no? Sin problema. Por muy maduras que estén estas regiones. Si no he tenido ese tipo de experiencia, puede resultar más complicado, ¿no? Entonces, son un montón de variables, entre la química, entre la maduración, entre la propia experiencia, las condiciones del momento también, ¿no? Pero que de alguna manera están influyendo en la forma en la que puedo llegar a manejar una situación como esa. Gerardo, muchísimas gracias. Ya el tiempo ha volado. Yo podría estar hablando contigo, no sé, 2 horas más y seguramente tenemos que hacer una segunda parte de este tema tan interesante. Y bueno, en este episodio hemos hablado del amor, pero desde el punto de vista de la ciencia. Hemos aprendido que el amor no solamente es un sentimiento, sino además una serie de reacciones químicas, fisiológicas, hormonales, ¿no? El amor es parte importantísima de nuestra existencia y esperamos que con este capítulo hayamos podido dar una mejor comprensión de cómo funciona el amor desde el punto de vista de la ciencia. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Gerardo. Un placer haber conversado contigo. Y bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo Ciencia al Día. Al contrario, gracias, Patricio. Un gusto. Ciencia al Día. La ciencia como nunca te la contaron. Un podcast de RPP conducido por Patricio Valderrama.